Londres, madrugada. En un apartamento común, sin luces épicas ni puertas blindadas, la policía entra buscando a una amenaza para la seguridad internacional. No encuentran a un mafioso, no encuentran a un terrorista, encuentran a un adolescente. Tiene el rostro de alguien que debería estar preocupado por exámenes, videojuegos o por llegar tarde a clase. Pero ese chico de apenas 16 años ya había hecho algo que parecía reservado para criminales imposibles o para películas exageradas: participar en la caída de los sitios de algunas de las instituciones más poderosas del planeta, entre ellas la CIA. Su nombre era Mustafa al-Bassam. En internet lo conocían como Tuflow, y durante unas pocas semanas de 2011, su mundo dejó de ser una habitación en el sureste de Londres para convertirse en el centro de una guerra digital global. Gobiernos, agencias de inteligencia, corporaciones tecnológicas, empresas de seguridad y fuerzas del orden comenzaron a perseguir a un grupo de hackers que no atacaba por dinero ni por ideología pura. Atacaba por caos, por desafío, por espectáculo, por las risas. Pero esta historia no es solo la de un adolescente brillante que aprendió demasiado pronto cómo romper sistemas que otros creían invulnerables. Es la historia de una generación criada dentro de Internet, una generación que entendió antes que nadie que el poder ya no vivía solo en edificios, ejércitos o bancos, sino también en servidores, bases de datos y redes invisibles. Y también es la historia de una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando un talento extraordinario aparece antes que la madurez? Porque Mustafa no fue simplemente un joven rebelde con un portátil. Fue parte de un momento en que la red dejó de ser un espacio marginal para convertirse en un campo de batalla. Y cuando todo terminó, la pregunta no fue solo cómo logró hacerlo. La verdadera pregunta fue mucho más inquietante: si un chico podía poner en ridículo a instituciones enteras, ¿qué tan frágil era realmente el sistema? Para entender cómo un adolescente iraquí británico terminó en el radar del FBI, de Scotland Yard y de la prensa mundial, hay que retroceder varios años. Antes de los titulares, antes del ULSEC, antes de la CIA, hubo un niño que miró una computadora no como un juguete, sino como una puerta. Mustafa al-Bassam nació en Bagdad en 1995. Cuando era muy pequeño, su familia emigró al Reino Unido y se instaló en el sureste de Londres. El cambio no solo fue geográfico, fue el comienzo de una vida construida entre dos mundos: uno físico bastante ordinario y otro digital, inmenso, caótico y sin fronteras. Como muchos niños de su generación, comenzó jugando, pero en su caso, la curiosidad no se detuvo en la superficie. No le bastaba usar programas, quería saber cómo funcionaban. No le bastaba visitar páginas, quería entender cómo estaban hechas. Esa diferencia lo cambió todo. Con apenas 8 años ya experimentaba con sitios web. No era el tipo de aprendizaje tradicional, con clases formales o tutores especializados. Era el aprendizaje crudo de Internet: probar, romper, leer foros, volver a probar. Mientras otros niños consumían tecnología, él empezaba a desmontarla mentalmente. Aprendió sobre código, estructura, lógica. Descubrió que detrás de cada página bonita existía un mecanismo. Y pronto entendió algo aún más importante: todo mecanismo humano tiene errores. Ese descubrimiento es central para entender su historia. Muchos ven el hacking como un acto casi mágico, una capacidad sobrenatural para entrar en sistemas ajenos, pero en realidad suele empezar de forma mucho más simple, con la observación de una debilidad, una mala contraseña, un formulario mal protegido, un servidor desactualizado, un administrador demasiado confiado. La mayoría de los grandes ataques no nacen de una tecnología futurista, sino de pequeñas negligencias acumuladas. Y para alguien como Mustafa, obsesivo, rápido y paciente, esas negligencias brillaban como grietas en una pared. A medida que crecía, Internet también cambiaba. Ya no era solo un espacio para curiosos, programadores y foros de nicho. Se estaba convirtiendo en la infraestructura del mundo moderno. Bancos, gobiernos, escuelas, medios, empresas y sistemas de seguridad dependían cada vez más de la red, y cuanto más dependía el mundo de ella, más valioso era saber cómo manipularla. Mustafa empezó como empiezan muchos, explorando sistemas pequeños, sitios locales, comunidades mal configuradas, paneles inseguros. La fascinación no estaba necesariamente en destruir, sino en entrar, en demostrar que podía, en comprender la arquitectura desde dentro. Según relatos repetidos sobre sus primeros años, incluso habría vulnerado sistemas escolares, no solo para mirar notas o hacer bromas, sino para comprobar hasta dónde llegaba su acceso.
Esa mentalidad era peligrosa por una razón específica. Cada éxito le demostraba que las barreras no eran tan reales como parecían, y entonces apareció el ecosistema que terminaría de moldearlo. Los foros underground y las salas de chat donde convivían hackers, activistas, oportunistas y adolescentes brillantes con demasiado tiempo y muy poca supervisión. Ahí Internet tenía otro idioma. No importaba tu edad, tu aspecto ni tu origen, solo importaban tus habilidades. Si eras bueno, el resto lo notaba. Y si eras excepcional, te abrían la puerta. Mustafa lo era. A finales de los 2000 y principios de la década de 2010, el hacking que estaba cambiando de naturaleza pública. Seguían existiendo criminales que robaban tarjetas, redes que distribuían malware y operadores silenciosos que buscaban dinero. Pero también emergía otra figura, el hacktivista. Alguien que usaba técnicas de intrusión, filtración o sabotaje digital no solo por beneficio personal, sino como gesto político, simbólico o cultural. En ese contexto creció Anonymous, un movimiento caótico, descentralizado y difícil de definir. No era una organización en el sentido clásico. No tenía membresía oficial ni jerarquía limpia. Era más bien una multitud con máscara, capaz de aparecer en una protesta, en un foro o en un ataque coordinado. Uno de sus momentos más notorios llegó con la operación Payback. Lo que comenzó como campañas contra entidades percibidas como enemigas de la libertad en Internet terminó escalando cuando empresas como PayPal, Visa y Mastercard tomaron medidas contra Wikileaks. La reacción fue inmediata. Ataques de denegación de servicio, campañas online, movilización masiva. Para miles de jóvenes conectados, aquello fue una revelación. De pronto, un grupo disperso de usuarios podía responder a corporaciones gigantescas y, aunque fuera por unas horas, tumbar sus plataformas y secuestrar la conversación global. Mustafa observó ese fenómeno de cerca y lo entendió no solo como espectáculo, sino como prueba de poder. Era la demostración de que unas cuantas líneas de código o una infraestructura improvisada de ataque podían producir efectos reales en el mundo. Esa idea fue crucial, porque una vez que alguien comprende que el poder tradicional puede ser humillado públicamente desde una pantalla, ya no vuelve a mirar a las instituciones del mismo modo. Después llegaron otros escenarios. Anonymous se involucró en campañas ligadas a la primavera árabe, incluida Túnez, donde el terreno digital se mezcló con la protesta política, la censura y la vigilancia estatal. No era que los hackers por sí solos derribaran dictaduras. Eso sería una simplificación absurda. Pero sí podían abrir grietas, amplificar mensajes, filtrar documentos, exponer abusos y dar herramientas para esquivar controles. Para alguien joven, inteligente y radicalizado por Internet, aquello convertía el teclado en algo más que una herramienta técnica. Lo transformaba en un instrumento de intervención histórica. Sin embargo, dentro de ese universo también se estaba gestando otra energía, más anárquica, más teatral, menos disciplinada. Una corriente que no quería solo protestar contra el poder, sino burlarse de él. Ahí apareció Lulzsec. Lulzsec fue en muchos sentidos la versión punk del hacktivismo, un grupo pequeño, ruidoso, insolente, brillante y profundamente temerario. Su nombre venía de lulz, una deformación de laughs, risas nacidas del caos ajeno. La idea era simple y provocadora. Si el sistema era tan poderoso, entonces ridiculizarlo públicamente podía ser incluso más devastador que robarle dinero. Atacar por diversión no hacía el daño menos real, al contrario, lo volvía más humillante. El grupo fundador reunía perfiles distintos, pero todos compartían una mezcla peligrosa de habilidad técnica, ego, improvisación y sentido del espectáculo. Entre ellos estaba Héctor Xavier Monsegur, conocido como Sabu, carismático, influyente y central para la dinámica interna. Estaba también Jake Davis, alias Topiary, cuya capacidad para convertir ataques en narrativa pública volvió a Lulzsec irresistible para los medios. Y estaba Mustafa al-Bassam, el más joven de todos, pero no por ello el menos importante. En 2011, Lulzsec apareció como una tormenta. En apenas 50 días atacó objetivos de enorme visibilidad: Sony, Nintendo, medios, empresas privadas, entidades vinculadas a fuerzas de seguridad y agencias estatales. A veces explotaban vulnerabilidades reales, a veces utilizaban ataques de DOS,
A veces filtraban bases de datos y casi siempre acompañaban sus acciones con mensajes burlones, comunicados irónicos o publicaciones en redes que transformaban cada intrusión en un espectáculo global. No querían ser invisibles, querían audiencia. Ese detalle los hizo únicos y al mismo tiempo condenados. Cada operación aumentaba su fama, pero también comprimía el cerco en su contra. Uno de los episodios que definió esa etapa fue el ataque contra el HB Gary Federal, la firma de seguridad asociada a Aaron Barr. Barr había asegurado públicamente que podía identificar a miembros de Anonymous. Fue una provocación directa, casi un desafío. La respuesta fue brutal. Los atacantes comprometieron cuentas, reutilizaron contraseñas, accedieron a sistemas internos y filtraron decenas de miles de correos electrónicos. No fue solo una brecha, fue una demolición reputacional. La empresa que prometía desenmascarar hackers terminó expuesta ante todo Internet como un ejemplo de malas prácticas de seguridad. El mensaje era claro. Si presumías de controlar el caos, más te valía no tener grietas. Después vino Infraguard, organización vinculada al FBI y al intercambio de información entre el gobierno y el sector privado. El golpe volvió a ser simbólico. No se trataba únicamente del acceso técnico, se trataba del atrevimiento, de enviar el mensaje de que ninguna entidad, por conectada que estuviera al poder estatal, estaba libre del ridículo público. Lulzsec entendía el valor propagandístico de cada objetivo. Sabían que una víctima poderosa multiplica el efecto del ataque, y entonces llegó la CIA. El 15 de junio de 2011, el sitio público de la agencia sufrió una interrupción atribuida a Lulzsec durante horas que a .gov quedó inaccesible. Técnicamente no fue la toma secreta de archivos ultraclasificados ni la infiltración cinematográfica de bóvedas digitales. Fue, según se ha explicado después, un ataque de denegación de servicio. Pero eso no hizo el episodio menos impactante, porque el efecto público fue demoledor. La CIA, uno de los símbolos más intimidantes del aparato de inteligencia estadounidense, había sido tumbada temporalmente por un grupo que se presentaba casi como una banda de bromistas nihilistas. La diferencia entre realidad técnica y percepción pública importa muchísimo aquí. Para el ciudadano promedio, la CIA fue derribada. Sonaba como una afrenta histórica. Y para Lulzsec, la percepción era parte del objetivo. No necesitaban robar un archivo secreto si podían imponer una imagen de vulnerabilidad. En la era digital, el prestigio también se hackea. Imaginen la escena del otro lado. Administradores, analistas, responsables de comunicación, agencias alertadas, periodistas siguiendo el incidente, redes explotando de memes y titulares. Y del lado opuesto, jóvenes escondidos tras seudónimos, riéndose en chats privados mientras observaban cómo una institución legendaria quedaba temporalmente fuera de línea. Esa asimetría era precisamente lo que convertía a Lulzsec en un fenómeno. No era solo ataque, era humillación pública teatralizada. Pero la misma lógica que los volvía famosos comenzó a convertirlos en objetivos prioritarios. Para las autoridades ya no eran simples alborotadores de Internet. Se habían transformado en un problema político, mediático y de seguridad. El FBI, Scotland Yard y otras agencias intensificaron esfuerzos. Y en el centro de esa cacería apareció la pieza más decisiva de toda la historia. Sabu. Héctor Monsegur fue arrestado en secreto y enfrentado a una larga condena, aceptó colaborar con el FBI. Ese momento lo cambió todo, porque Lulzsec no cayó únicamente por sofisticación forense o por tecnología estatal superior. Cayó, sobre todo, por una traición interna. Durante meses, uno de sus líderes continuó participando en conversaciones y operaciones mientras entregaba chats, planes y detalles a las autoridades. El grupo seguía actuando creyendo que su núcleo estaba intacto. En realidad, ya estaba perforado desde dentro. Esa es una de las ironías más repetidas en la historia del crimen y de la política clandestina. Los sistemas más cerrados rara vez colapsan solo por la fuerza externa. Suelen desmoronarse cuando la confianza se rompe. Para Mustafa ese quiebre fue devastador, aunque invisible al principio. Mientras el grupo seguía lanzando ataques, la red ya se estaba cerrando a su alrededor. Y entonces llegó julio de 2011. En Londres, la policía irrumpió y arrestó al adolescente al que la prensa empezaría a describir como una de las mentes detrás de Lulzsec. El contraste era brutal. De un lado, titulares sobre el FBI, la CIA, Sony y campañas globales. Del otro, un joven en pijama dentro de una vivienda normal. Ahí empieza otra parte de la historia.
la que ya no trata de intrusión sino de consecuencia. Mustafa fue acusado junto con otros miembros vinculados a las operaciones del grupo. Los casos relacionados con Lulzsec se extendieron entre distintos países, distintas jurisdicciones y distintas capas de cooperación internacional. Las autoridades necesitaban enviar un mensaje. La aparente impunidad online tenía límites. El juicio en Reino Unido mostró esa tensión entre espectáculo mediático y realidad judicial, porque, pese a la magnitud de los titulares, los procesos penales dependen de evidencia concreta, cargos sostenibles y cooperación entre agencias. En 2013, varios implicados se declararon culpables de conspiración y delitos bajo leyes británicas de uso indebido informático. Mustafa, aún muy joven, evitó la prisión efectiva y recibió una condena suspendida y trabajo comunitario. Algunos vieron la sentencia como indulgente, otros como proporcional dada su edad y el hecho de que no era un operador criminal clásico motivado por lucro. Pero más allá del debate legal, el mensaje fue inequívoco. La etapa adolescente había terminado. El mito chocó con el Estado, y aquí la historia toma un giro que pocos habrían predicho en 2011. Después del juicio, Mustafa no desapareció. No se convirtió en una nota al pie. Reapareció, pero desde otro lugar. Estudió en serio. Se vinculó a la investigación académica. Entró en University College London y acabó completando un doctorado en informática centrado en escalabilidad y seguridad de blockchain. Más tarde se convertiría en cofundador de Celestia Labs, una empresa tecnológica enfocada en infraestructura blockchain modular. Su trayectoria también incluyó reconocimiento público en tecnología, incluyendo una aparición en la lista Forbes 30 Under 30 Europe. Ese arco narrativo resulta casi increíble. De adolescente perseguido por participar en ataques de alto perfil a investigador, fundador de empresa y referente técnico. Pero precisamente por eso su caso sigue fascinando. No encaja del todo en la plantilla del villano ni en la del héroe. Es la historia incómoda de alguien cuyo talento era real, cuyas acciones causaron daño y cuya vida posterior demuestra que la capacidad que un día sirvió para romper sistemas podía también servir para construirlos. Eso no borra el pasado, tampoco lo romantiza. Los ataques de Lulzsec provocaron pérdidas, exposición de datos y costos humanos y económicos muy concretos. Detrás del humor y la arrogancia había víctimas reales, empleados afectados, usuarios expuestos y organizaciones forzadas a responder a crisis repentinas. Reírse del sistema puede parecer glamuroso hasta que recuerdas que el sistema también incluye personas corrientes cuyos datos terminan filtrados. Esa es la parte que muchas narrativas simplifican. Sin embargo, reducir toda la historia a joven malo se reforma también sería una trampa. Lo verdaderamente interesante es lo que su caso revela sobre Internet, poder y talento precoz. Mustafa fue producto de una época en la que las instituciones dependían masivamente de infraestructuras digitales, que aún no estaban preparadas para defensores persistentes, creativos y descentralizados. Fue también producto de una cultura online que premiaba el ingenio técnico, la irreverencia y la fama instantánea. Y fue, en cierto modo, la prueba de que la brecha entre adolescencia y capacidad de impacto histórico se había vuelto peligrosamente pequeña. Porque antes, un chico brillante podía ser excepcional en matemáticas, ajedrez o programación. Ahora también podía interrumpir servicios de inteligencia, filtrar comunicaciones corporativas o participar en conflictos geopolíticos desde su dormitorio. Ese es el verdadero legado de esta historia. No solo el ascenso y caída de Lulzsec, ni la redada contra un adolescente en Londres, ni siquiera la ironía de que uno de sus miembros terminara colaborando con el FBI. El legado es la revelación brutal de que el mundo moderno es profundamente vulnerable a individuos que entienden mejor sus sistemas que quienes los administran. Y aún así, la historia no termina en una lección cómoda, porque sigue habiendo preguntas abiertas. ¿Cuántos talentos similares están hoy creciendo en silencio dentro de habitaciones normales? ¿Cuántas instituciones siguen confiando en una apariencia de seguridad más que en seguridad real? ¿Y qué dice de nuestra época que algunas de las personas capaces de romper el sistema sean luego las mismas que terminan contratadas para protegerlo o rediseñarlo? Quizá por eso Mustafa al-Bassam sigue siendo una figura tan difícil de clasificar. Para algunos fue un joven temerario que cruzó líneas que nunca debieron cruzarse. Para otros, un prodigio que vio antes que nadie la fragilidad del poder digital. Tal vez fue ambas cosas.
Tal vez esa ambigüedad es justamente lo que hace que esta historia sobreviva. Porque al final, cuando la policía entró aquella noche en Londres, no solo iban a detener a un chico, iban a cerrar una era. La era en la que Internet todavía parecía un patio de recreo salvaje donde unos adolescentes podían burlarse del mundo entero y salir ilesos. La pregunta es si esa era de verdad terminó o si solo cambió de forma. Si quieres, deja en comentarios tu opinión. ¿Mustafa fue un villano, un genio imprudente o la señal de que el verdadero problema siempre fue la fragilidad del sistema?